¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este largo estudio que estamos sosteniendo en el Evangelio de Marcos. Hoy día nos corresponde estudiar en el capítulo 14 entre los versículos 43 y 64 en pleno desarrollo del arresto y juicio de Jesús. Así es que vamos allá porque hay hartas cosillas que comentar. Vamos a comenzar a leer entonces desde el versículo 43. Leo la Reina Valera 1960. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó a él y le dijo, Maestro, Maestro, y lo besó. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Ya, vamos a parar por aquí la lectura y vamos a ir descubriendo algunos detalles. Primero, eh, aquí hay algo raro en esta escena. Hay varias cosas raras. Algo que no hemos dicho, pero que de repente circula en los ambientes teológicos, es la pregunta por qué el traidor se llama Judas. Hay una cierta sospecha de que pueda ser un, un indicio de antisemitismo en los evangelios. Yo sé que usar la palabra antisemitismo es anacrónico, pero recordemos que los evangelios están, fueron escritos en una época en que hay disputa entre judíos y, y cristianos. Y Judas es la deformación, si ustedes quieren, o la helenización de Judá. Y uno se pregunta si acaso Judas es colocado como símbolo de todos los judíos que no aceptaron a Jesús finalmente. Y voy a cerrar este comentario aquí solamente dejando anotada la sospecha que existe al respecto. Por otro lado, vean quiénes son los que eh, aparecen como autores, al menos intelectuales, del arresto de Jesús. Aparecen los sacerdotes, los escribas y los ancianos, quienes han sido presentados anteriormente como las autoridades religiosas ligadas al templo. Noten que en esta enumeración, en esta lista, faltan los fariseos. Los fariseos no están participando de la trama. Es el poder ligado al templo el que, el que prende a Jesús. Vamos a ver si profundizamos sobre eso más adelante. Pero lo que extraña es que aparece una muchedumbre, o sea, mucha gente, con espadas, palos y los mismos sumos sacerdotes, eh, arrestando a Jesús en la noche de Pascua, en la noche de Pesaj. Esto es extraño porque la ley judía prohíbe cualquier trabajo en ese día. Están prohibidos cualquier trabajo. Eh, de hecho, la ley tradicional judía establecía que el 14 de Nisan, o sea, el día que se preparaba la Pascua, la gente tenía que terminar de trabajar al mediodía. Por lo tanto, es un poco difícil de explicar que
se haya juntado una multitud cargando palos, cargando espadas, y los sumos sacerdotes, los líderes religiosos, que están ligados al templo, y en la noche de Pesaj hay una increíble actividad en el templo, los días de Pascua, ¿no? Eh, entonces, la escena es un poco inverosímil. De hecho, hay autores que dudan de que escena sea histórica o que al menos haya ocurrido en la fecha que Marco nos dice que ocurrió. Pero sigamos adelante. Ahora ve bien, el versículo 44 nos relata sobre el famoso beso de la traición, ¿no es cierto? ¿Por qué es necesario traicionar a Jesús o delatarlo con un beso? Jesús era una figura bien conocida, eh, era una figura pública. ¿Por qué había que entregarlo con un beso? Bueno, probablemente, y esa es la explicación más común, es que eh, haya sido difícil identificar quién era Jesús por causa de la oscuridad de la noche. Y en ese caso podemos explicar. Ahora, el contraste irónico entre un beso, ¿no? Una señal de amistad, que en este caso se transforma en, en señal de traición, es destacable, pero no sé si está bien explicado en el Evangelio. En fin, versículo 45. Y cuando vino, pero antes de pasar al versículo 45, en realidad eh, hay un antecedente bíblico sobre este beso de Judas, que es el beso en que le da Esaú a Jacob, cuando Jacob vuelve de su exilio, eh, donde su suegro, ¿no? Su suegro Labán, de la casa de Labán. Jacob regresa con mucho miedo de encontrarse con Esaú, y finalmente se encuentran y Esaú abraza a Jacob y lo besa. Y en esa ocasión, en la Torá, las palabras que indican el abrazo y el beso están marcadas con muchos puntitos, diciendo que ese abrazo y ese beso no fueron en realidad sinceros. Y aquí tenemos una escena que nos hace eco, que nos recuerda el abrazo y el beso de Saúl a Jacob. Bueno, y en el verso 45, ¿no es cierto?, se manifiesta ese beso. Versículo 46. Entonces le echaron mano y lo prendieron. 47. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y este versículo es increíble. Primero, no se nos dice quién fue el que sacó la espada. Otros evangelios van a decir que fue Pedro. Ahora bien, probablemente esta situación haya sido vergonzosa para Pedro. Y recordemos que Marcos, según la tradición, está basado en la predicación de Pedro. Por lo tanto, es normal que cuando Pedro contaba la historia, él omitiera que en realidad fue él el que sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Pero un detalle importante de esta historia es que este versículo quiere decir que al menos algunos de los seguidores de Jesús estaban armados. Y la pregunta es, ¿por qué estaban armados? ¿Estaban siempre armados? ¿Estaban armados ahora porque Jesús les había dicho de que él iba a ser entregado a los sacerdotes y que iba a ser muerto finalmente? ¿Esperaban ellos una rebelión armada? ¿Esperaban que en esta Pascua
Jesús se manifestase como el Mesías y los liderara en una batalla contra Roma? Son preguntas que quedan abiertas, pero son preguntas que son legítimas en relación al texto del Evangelio. Versículo 48. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Miren qué interesante. La historia del siervo del sumo sacerdote a quien le cortan la oreja no incluye el milagro de sanación de Jesús. En este evangelio Jesús no sana al siervo ni reprende a sus discípulos por usar la violencia. Eso lo van a hacer otros evangelios, pero no el de Evangelio de Marcos. Y uno debería preguntarse por qué, qué hay detrás de esto. ¿Jesús esperaba que lo defendieran con espada? ¿Jesús sanó o no sanó al siervo del sumo sacerdote? Y el relato pasa inmediatamente entonces a relatar la respuesta de Jesús, pero no al ataque hacia el siervo del sumo sacerdote, sino que a argumentar sobre su arresto. Y uno entiende el primer argumento. O sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en las fiestas? ¿Por qué de noche? ¿Y por qué no delante del público? ¿Por qué no públicamente cuando Jesús estaba enseñando en el templo? Antes el Evangelio había dicho que los sacerdotes tenían miedo a la reacción del pueblo si arrestaban a Jesús. Así es que esa es posiblemente la razón de por qué no se había hecho en otras circunstancias. Por otro lado, Jesús dice que la razón profunda de que las cosas sucedan así es para que se cumplieran las Escrituras. Y aquí vamos a hacer la misma pregunta de siempre. ¿Cuáles escrituras? Y esto es lo frustrante del Evangelio de Marcos, incluso de la figura de Jesús mismo, que dicen referirse a las escrituras, pero nunca las citan. Y de hecho, aquí en la Biblia que estoy usando en el programa bíblico que estoy usando para, eh, para, para hacer este estudio, tampoco aparecen referencias bíblicas claras a esa afirmación de Jesús. Y en el versículo 50 entonces se nos informan que los discípulos que a pesar de que alguno había intentado luchar, parece que todo queda en nada y son invadidos por el miedo y huyen. Y el versículo 51 tiene un detalle curioso. Pero cierto joven lo seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y lo prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Quién es este joven? Tampoco sabemos. Uno puede especular y pensar que es el propio Marcos, y por eso se ocultan tras el anonimato. Ahora, por una parte, este joven parece valiente, porque va siguiendo a Jesús a pesar del peligro. ¿Por qué estaba desnudo y por qué estaba cubierto con una sábana? Algunos especulan que aquí hay una metáfora en el sentido de que ilustra la condición espiritual de los discípulos. Y si bien eso puede ser cierto,
No me parece que sea ni el estilo de Marcos de hacer relatos, ni que sea evidente que una metáfora de esas funcione. Lo que sí me llama la atención es que nos recuerda a José, a la figura de José, porque José también, ¿no es cierto?, es colocado en una situación de peligro y él huye dejando sus ropas. Así es que eh, si hay aquí una alusión a José, es posible, pero tampoco ayuda a entender eh, la narrativa, ¿no? La secuencia del relato. Así es que hasta ahora es frustrante el relato, tenemos muchas preguntas y casi ninguna respuesta satisfactoria, ¿no? Eh, Versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes eh, y los ancianos y los escribas. A ver, veamos. Llevaron entonces eh, a Jesús al sumo sacerdote en funciones. Lo llevaron al templo. Eh, de hecho, en el versículo siguiente vamos a ver que esta escena ocurre en el templo. El sumo sacerdote no podía salir de la región del templo, estaba prohibido para él. Y en el texto griego lo que dice es, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los ancianos y los escribas. ¿Por qué dice todos los sumos sacerdotes? Bueno, porque en realidad, como ya les he contado, en la época del Nuevo Testamento, el sumo sacerdocio se compraba, pero no podía, la persona que ejercía como sumo sacerdote no podía ejercer sino un cierto período. Por lo tanto, estaba el sumo sacerdote en ejercicio y estaba los ex sumos sacerdotes, ¿no? Y aquí está entonces toda la plana mayor, está toda la élite religiosa del templo, los sumos sacerdotes anteriores, los ancianos y los escribas. Seguramente todos ellos son los que conformaban el Sanedrín, que era así como la corte suprema del judaísmo en la época de Jesús. La Torá le otorga al Sanedrín el, las funciones de una corte suprema, finalmente tener la decisión final e inapelable en los casos de justicia, ¿no? 54. Y Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Veamos a Pedro. Pedro parece ser hasta este punto el más valiente de los discípulos. Según este relato, es el único que va a seguir a Jesús. Todos los demás han huido. El Evangelio de Juan, por supuesto, va a discordar, va a decir que Juan también siguió a Jesús, y tal vez más de cerca porque Juan tenía contactos con la casta sacerdotal. Pero vemos aquí a Pedro en una actitud valiente hasta ahora, siguiendo a Jesús. Luego él va a negar a Jesús, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio, se refiere al Sanedrín, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano,
y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Ya, aquí vamos a tener que parar y vamos a tener que comentar con cuidado. Primero, el Evangelio se encarga de decir de que todo el juicio de Jesús es ilegal y es corrupto. ¿Por qué? Porque los que se suponían que eran los jueces y tenían que juzgar con imparcialidad, en la Torá hay muchas leyes acerca de lo imparciales que tienen que ser los jueces. Eh, y de hecho está escrito que los jueces tenían que buscar justicia. Dice, justicia, justicia buscarás. Está repetido 2 veces. Hay leyes contra el soborno. En fin, hay un montón de leyes que regulan la actividad de los jueces y son muy severas con respecto a los juicios corruptos. También hay severas leyes contra los testigos falsos. De hecho, es uno de los 10 mandamientos. No levantarás falso testimonio. Se refiere al testimonio judicial, al testimonio de alguien contra su prójimo en el tribunal. De hecho, se dice que si alguien testifica falsamente para buscar la condena de alguien, entonces aquello que él pretendía que se le hiciera al acusado debería hacérselo a él. Él debería recibir, el testigo falso debería recibir la pena que buscaba que se le aplicara al acusado. Pero aquí vemos un festival de falsedad, vemos testigos falsos que son reconocidamente falsos porque los testimonios no concuerdan con ellos. Entonces, todo el procedimiento no solamente es falso e ilegal, sino que es evidentemente falso para todas las personas que están ahí. Pero lo que no se entiende es que el testimonio citado en el versículo 58 es verdadero. Jesús predijo la destrucción del templo. Y según los evangelios, Jesús dijo que él levantaría el templo en 3 días. Los evangelios aclaran que Jesús se refería al templo de su cuerpo. Pero las personas que lo escucharon no tenían por qué entenderlo así. Así es que hay cierta contradicción, me parece, o cierto hecho inexplicable en el Evangelio de Marcos, que insiste en que los testimonios eran falsos, los testigos eran falsos, pero cuando cita un testimonio, resulta que ese testimonio es discutible. Es discutible. Suena incluso verídico. Versículo 59. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Primero, se presenta a Jesús como callado. Lo que desde el punto de vista del Evangelio es muy simbólico porque lo hace semejante al siervo sufriente de Isaías 53. Pero por otro lado, ¿qué tenía que decir Jesús si estaba claro que los testigos que estaban siendo presentados eran falsos? Por otro lado, y asumiendo incluso que los testimonios hubiesen sido creíbles, Jesús se daba cuenta que estaba en un proceso, que estaba arreglado desde el primer momento. ¿Qué es lo que podía decir? ¿Qué es lo que tenía que decir? En todo caso, Jesús se muestra muy respetuoso. El silencio de Jesús es respetuoso con la figura del sumo sacerdote también. Porque de hecho es una de las leyes de la Torá, respetar al sumo sacerdote. Versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo,
¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Fíjense la delicadeza, entre comillas, que tiene el sumo sacerdote de no pronunciar el nombre de Dios. No le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, sino que le dice el Hijo del bendito, para no pronunciar el nombre de Dios. El bendito es una forma regular de llamar a Dios, en todo caso, en el judaísmo. Entonces, el sumo sacerdote le pregunta derechamente a Jesús si él es el Mesías. Ahora fíjense que la palabra o la frase hijo del bendito no implica divinidad. La frase hijo de Dios no implica divinidad en el judaísmo. De hecho, sería inconcebible que el sumo sacerdote le propusiera a Jesús confesar divinidad, porque es inconcebible que el sumo sacerdote creyese que un ser humano pudiese ser Dios, algo prohibido por el judaísmo. ¿Mm? Lo que le pregunta el sumo sacerdote es derechamente si él es el Mesías. Y entonces Jesús responde, también por respeto al sumo sacerdote. Jesús fue interpelado directamente por el sumo sacerdote, había que responder. Y Jesús no oculta la verdad, dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ya, esta frase es muy interesante. Primero dice, yo soy. Muchas personas piensan que la frase yo soy remite al nombre de Dios y por lo tanto Jesús se está refiriendo a su divinidad. Pero eso no es completamente cierto. Primero porque cuando Dios se presenta a Moisés, no dice yo soy, dice yo seré. Está en tiempo imperfecto, lo que generalmente indica un futuro en hebreo. Así es que, y ni siquiera en griego, en ese pasaje de Moisés, dice egoimi, que sería la forma de conjugar el verbo ser en el presente del indicativo, sino que el texto griego de la Septuaginta tiene un participio, queriendo decir yo soy continuamente, o yo soy el que soy. Así es que ni siquiera en griego hay una correspondencia entre el yo soy que dice Jesús con la afirmación del nombre de Dios. Este yo soy simplemente está diciendo, sí Señor, yo soy el Mesías, usted tiene razón, soy el Mesías. Pero Jesús no se queda ahí, sino que cita dos pasajes de las Escrituras y dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y cita el Salmo 110, y luego dice, y viniendo en las nubes del cielo, y cita a Daniel capítulo 7. Lo interesante es que en estos dos pasajes, si lo interpretamos como pasajes mesiánicos, sobre todo el Salmo 110, si lo interpretamos como mesiánico, en estos dos pasajes se presenta al Mesías relacionado con el juicio. En el Salmo 110, porque se dice que el Mesías se sentaría a la diestra de Dios hasta que Dios coloque a sus enemigos por estrado de sus pies. Es decir, hasta que haya un juicio y se condene a los enemigos de Dios, a los enemigos del Mesías. Y por otro lado, en Daniel 7, el Hijo del Hombre recibe el poder por parte del tribunal celestial. O sea, el tribunal celestial juzga a los enemigos de Dios
y le entrega el poder al Mesías como representante del pueblo de Dios. Por lo tanto, Jesús lo que está diciendo: sí, yo soy el Mesías y yo soy el que los va a juzgar a ustedes. Yo soy el que te voy a juzgar a ti, Caifás, sumo sacerdote, porque yo soy el que va a realizar el juicio celestial. Y el sumo sacerdote entendió el mensaje. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? 64. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándole ser digno de muerte. Bien, aquí estamos. Aquí estamos en un pasaje sabroso y mucho que decir. ¿Es blasfemia declararse el Mesías? Definitivamente no. Nunca ha sido considerado blasfemia en el judaísmo declararse el Mesías. La única blasfemia que podría haber habido aquí es que el sumo sacerdote haya entendido el mensaje de Jesús y haya considerado las frases de Jesús como un insulto al sumo sacerdote y al sistema del templo. Pero declararse el Mesías, o que el Jesús se haya declarado Mesías, no es blasfemia por ningún lado. El título Mesías y el título Hijo de Dios corresponden al Rey de Israel. Por lo tanto, no es blasfemo en sí mismo. Lo que uno puede decir es que son políticamente peligrosos esos títulos, porque van a colocar a Judea en conflicto con los romanos. Pero blasfemo no. Y el sumo sacerdote rasga sus vestiduras. Esto es curioso porque el sumo sacerdote tenía prohibido rasgar sus vestiduras, ni siquiera por estar de duelo por la muerte de un familiar cercano, ni siquiera por la madre, ni por el padre, ni por hermanos, en fin, él no podía rasgar sus vestiduras. Hay algunos que afirman que lo podía hacer en caso de blasfemia, pero de todas maneras, aunque no tengo evidencia de eso, pero en la Torá está escrito que el sumo sacerdote no puede rasgar sus vestiduras bajo pena de muerte. Por lo tanto, aquí se da el caso de que el sumo sacerdote incurre en una falta que es penada con la pena capital, y él condena a Jesús por algo que por ningún motivo requiere pena capital, digamos. Más aún, están juzgando a Jesús en la noche y está prohibido en la ley rabínica hacer juicios en la noche. Los juicios se hacen durante el día, no se hacen en la noche. Punto, se acabó. Y por lo demás, el verso 64 establece que condenaron a Jesús unánimemente. Porque dice: y todos ellos lo condenaron, declarando ser digno de muerte. Pero está escrito en el Talmud que si un reo es condenado a muerte por la unanimidad del tribunal, entonces ese reo es dejado en libertad. ¿Por qué? Porque no es posible que en un asunto tan delicado todos estén de acuerdo. Si hay unanimidad, es porque o no se investigó bien, o no fueron suficientemente reflexivos en sus decisiones, o porque están coludidos en contra del reo, en fin.
la ley judía establece que si alguien es condenado a muerte por la unanimidad del tribunal, debe ser dejado en libertad. Se acabó. Y por, y por otro lado, condenar a muerte tampoco era tan fácil en Israel. En el Talmud está escrito que si un tribunal condenaba a muerte a una persona cada 70 años, se le consideraba un tribunal sanguinario. Por lo tanto, toda esta escena del juicio de, de Jesús es absolutamente increíble. Nos muestra un juicio completamente ilegal. De hecho, esto no es un juicio, una parodia, es un circo, digamos, es solamente apariencia. Y donde están los papeles invertidos, donde el sumo sacerdote eh, entra en una conducta en que debiera ser él castigado de muerte y Jesús debería ser puesto en libertad. Pero bueno, no es de extrañar porque el relato del Evangelio nos muestra que Jesús nunca iba a tener un juicio justo porque los poderes centrales del templo, en los que no estaban excluidos los fariseos, ojo, los poderes centrales del templo conspiraron contra Jesús, la dirigencia del templo. Ahora, dicho sea de paso, y con esto voy a terminar, casi todas las facciones del judaísmo estaban tenían problemas con los dirigentes del templo de su época. El caso más extremo seguramente es el caso de los esenios. Los esenios, eh, de hecho, acusaban a los sacerdotes y al templo de Jerusalén de ser instrumentos del mal, digamos, de ser un falso sacerdocio. Así es que no es de extrañar que Jesús haya tenido problemas también con los sacerdotes y con los poderes del templo y que los sacerdotes que estaban más interesados en conservar el poder político que tenían vieran en Jesús una figura peligrosa que pudiera provocarles problemas con los romanos y por lo tanto de la que tenían que deshacerse a toda costa. En fin, vamos a dejar nuestro estudio por acá y quiero dejarles mis deseos de feliz sábado, de Shabbat Shalom, y nos vemos en la próxima oportunidad. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.